Buen día para todos, mi nombre es Paola Vargas. Hoy vamos a presentar el desarrollo del trabajo colaborativo del paso número 6 del curso de Stakeholders. Este paso se compone de 5 puntos. El primero de ellos es la elaboración de un artículo de revista en el cual se sustentan 5 temas, los cuales vamos a explicar a continuación. El primer tema corresponde al PMBOK y su utilidad en la gestión de proyectos. Se trata de un manual que brinda a las organizaciones un conjunto de procesos, modelos de administración, criterios y otros aspectos favorables que aportan a la dirección de proyectos. Su importancia radica principalmente en que se basa en estándares de calidad a nivel internacional, los cuales garantizan resultados óptimos y una gestión eficaz de cualquier tipo de proyectos. Incluye más de 40 procesos que ayudan a las compañías a tomar decisiones adecuadas, implementar los cambios correctos y planificar con un orden mucho mayor cada uno de sus procedimientos. El segundo tema corresponde a la explicación del proyecto desarrollado por el grupo, el cual para este caso es la hidroeléctrica Ituango. Es un proyecto que inicia en el año 2010 y tiene como objetivo diseñar y construir la central hidroeléctrica más grande de Colombia, la cual se espera que inicie su operación en el año 2018. Este proyecto es un proyecto que tiene una inversión de 11.14 billones de pesos. Se espera que no genere tantos impactos ambientales y sociales. Sin embargo, a la fecha pues los ha tenido. Uno de los impactos ambientales más fuertes que ha tenido pues es básicamente lo que tiene que ver con la flora y la fauna de la zona donde están haciendo las construcciones de la obra. El impacto social también ha sido muy fuerte. En el mes de mayo ocurrió una situación muy especial en el proyecto, y es que se presentó una inundación. Esta inundación ocurre cuando los ingenieros tratan de llenar el embalse y el río Cauca coge mucha fuerza, y lo que ellos deciden hacer es que ese río lo desvían hacia el cuarto de máquinas y no dejan que impacte o afecte, inunde 12 municipios aledaños. Esto les costó aproximadamente 400.000 millones de pesos, además de los atrasos en el proyecto. De esto se concluye pues básicamente que una mala planificación en los proyectos conduce al fracaso de estos. Hidroituango presenta varias falencias en su plan de gestión de los riesgos, lo cual ha ocasionado sobrecostos, atrasos y pérdidas. Aún así, pues la empresa de PM continúa la lucha por salvar el proyecto y recuperar la inversión. El tercer tema básicamente es la gestión de los stakeholders. Para la realización de un proyecto se debe tener en cuenta a la hora de planificar los stakeholders interesados, los cuales son personas u organizaciones que afectan directa o indirectamente de forma positiva o negativa en un proyecto. Identificar cuál es la posición de cada interesado dentro del proyecto es fundamental por el impacto que puede provocar durante el ciclo de vida del mismo. Los stakeholders primarios son aquellos imprescindibles para el funcionamiento de la organización, es decir, todos aquellos que tienen relación económica directa con la empresa, como accionistas, los clientes o los trabajadores. Los stakeholders secundarios son aquellos que no participan directamente en las actividades de la empresa, pero que sin embargo se ven afectados por ello, como por ejemplo los competidores o la comunidad. En la fase de iniciación se hace la identificación y análisis de los stakeholders por varias razones. Aunque la fase es temprana, todos tienen información crucial para crear soluciones. Además, esta es una fase donde los distintos puntos de vista deben establecer el alcance y límites del proyecto, así como la detección de riesgos a futuro a través de soluciones constructivas, opiniones y consensos entre todas las partes. Hay que tener en cuenta que los stakeholders son identificados durante todo el ciclo de vida del proyecto. La matriz de los stakeholders indica y define los grupos de interés para el proyecto, que pueden ser entre otros beneficiarios, clientes directos o indirectos, los que implementan el proyecto, los que toman decisiones que afectan el proyecto, inversores, clientes, socios, gerentes, proveedores. Todos deben estar analizados para entender qué interés tienen, qué les motiva y qué información necesitan. Bueno, de aquí se puede concluir pues que al realizar el análisis de los stakeholders se puede obtener una participación de estos de forma adecuada y manera correcta, para que a medida que se ejecuta el proyecto aumente el número de personas implicadas, y esto dependerá de obtener mejores resultados. Se recomienda pues identificar los interesados que van a participar en el proyecto, conocer la influencia de los interesados, tener
una comunicación acertada y eficiente con los stakeholders, documentar toda la información y definir el posicionamiento de cada interesado frente al proyecto. Buenas tardes, mi nombre es Nancy Herrera y para esta fase voy a explicar la parte de la revista y los temas específicos son gestión de recursos humanos y gestión de comunicaciones. De la gestión de comunicaciones, ¿qué es? Es aquella que nos ayuda a definir, a organizar y a plantear toda la parte del recurso humano que va a estar involucrado en nuestro proyecto. En esta parte, pues es muy importante y están relacionadas tanto comunicaciones como recursos humanos, van de la mano porque pues en ellas se tiene el orden jerárquico y en recursos humanos podemos encontrar lo que son los roles, las responsabilidades, la parte de direccionamiento, de ejecución y podemos analizar toda la parte donde van a interactuar cierto tipo de personas. También vamos a revisar la planeación y la parte y las necesidades. Entonces, ¿qué necesitamos? Dentro del proceso de recursos humanos, identificar necesidades para poder contratar las personas que van a involucrar en todas las fases del proyecto y vamos a necesitar pues obviamente conocer las habilidades y las competencias del personal idóneo para que éste esté. También vamos a tener en cuenta que se va a determinar el periodos de evaluación y desempeño, también se va a tener en cuenta en esta fase. Bueno, la otra gestión que vamos a hablar es la de gestión de comunicación. ¿Por qué digo que van relacionadas? Porque al tener un orden jerárquico y al tener un líder, ese líder nos va a informar desde un principio y un fin cuáles son las metas, cuáles son los métodos y los medios para que el proyecto y las personas que están involucradas dentro del proyecto tengan un flujo de información correcto, que no hayan problemas de información que puede causar una pérdida de información o una mala comunicación, que el proyecto no funcione, que el proyecto no avance y pues la falencia del proyecto total y hasta que se acabe el proyecto, que no llegue a un fin término. Pues se tienen en cuenta flujos de información como lo había hecho anteriormente, pero hay diferentes tipos de información como son los internos, los externos, la forma formal, informal, vertical, horizontal, oficial y no oficial, escrita y oral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en esta gestión se va a dejar claro cuáles van a ser los medios. Entonces, por ejemplo, qué correos electrónicos, cuándo y cómo se van a utilizar los correos electrónicos, ERPs, cuándo y cómo, se deja planteado todo en qué momento se van a utilizar. Pues y la recomendación es que todo el personal tenga claridad por medio de instructivos procedimientos de cómo se va a informar y qué flujos de información se debe tener y no tener escapes de información, fugas de información dentro de la línea y se va a seguir un orden jerárquico de comunicación y pues los recursos humanos deben interactuar todos con todos. Entonces también queremos dejar pues claro la importancia de una comunicación asertiva dentro de nuestros proyectos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Benay Bustos. La idea de esta presentación es socializar las diferentes preguntas que se hicieron en nuestro trabajo final. Básicamente, pues, la guía nos dice que de las lecturas de las 3 unidades debíamos formular una pregunta contextualizada y responderla. Entonces, de esta manera, pues, les voy a socializar las diferentes preguntas y respuestas que dimos. Como primera medida, tenemos que nuestra integrante del grupo, Paola Vargas, formuló la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las herramientas y técnicas necesarias para planificar la gestión de recursos de proyectos? Nuestra compañera Mónica Wilches hace pues la respuesta
da la respuesta y nos dice que en la etapa de planificación de la gestión de recursos de un proyecto es necesario utilizar las siguientes herramientas y técnicas de acuerdo a la metodología que establece la guía del PMBOK. Nos dice que como primera medida pues tenemos el juicio de expertos, luego la representación de datos, las cuales están conformadas por los diagramas jerárquicos, matriz de asignación de responsabilidades, formatos tipo texto. Tenemos también como tercera medida la teoría organizacional y como cuarto, reuniones. Tenemos una segunda pregunta que la hace nuestro compañero Raúl Velasco, la cual nos dice cuáles son los interesados en un proyecto, y pues nuestra compañera Paola Vargas hace pues la respuesta a esta pregunta. Nos dice que los interesados del proyecto son los individuos, grupos o organizaciones que pueden verse afectados o percibirse a sí mismos como afectados por una decisión, actividad o resultado de un proyecto. Comprende personas y organizaciones como clientes, patrocinadores, la organización ejecutora o el público que están involucrados activamente en el proyecto o cuyos intereses puedan verse afectados de manera positiva o negativa para la ejecución del proyecto. Tenemos una tercera pregunta, la cual la hace Mónica Wilches, que nos dice, teniendo en cuenta que la identificación de los interesados se realiza al inicio del proyecto, ¿qué impacto considera usted que generaría el hecho de que aparezca un nuevo interesado durante la ejecución del mismo? La respuesta, pues, la integrante Vianey Bustos dice que es importante tener en cuenta que cada uno de los stakeholders tiene un grado de poder e interés dentro del proyecto. Por lo tanto, dependiendo de dicho grado, sabremos qué tanto impacto generaría en el proyecto. Es por esta razón la importancia de tener una adecuada comunicación con los interesados, ya que así podremos conocer cuáles son sus necesidades y expectativas para así poder llegar al mejor consenso posible que conlleva el éxito del proyecto. Tenemos una cuarta pregunta que la hace Nancy Herrera y nos dice, la planificación de comunicaciones tiene un nivel de importancia alto. Explique la afirmación de la frase y qué hace que esto dependa de ese nivel dentro del desarrollo del proyecto desde el inicio hasta el final. Básicamente la respuesta nos la da el integrante Raúl Velasco, que nos dice que la planificación de las comunicaciones tiene un nivel de importancia alto debido a que es por este canal que se pueden determinar las necesidades de los interesados y si esta comunicación es suficiente, contribuirá al éxito del proyecto, ya que durante toda la ejecución del mismo se debe estar en contacto con todos los interesados que aportan en el proyecto. Y tenemos pues una última pregunta que la hace Vianey Bustos y dice, la gestión de los interesados, gestión de los recursos humanos y gestión de las comunicaciones dependen una de la otra en la ejecución de un proyecto. Y la respuesta pues la da la compañera Nancy. Y dice que sí, que todas las gestiones dependen de una de las otras, ya que estas son un complemento al momento del desarrollo del proyecto, donde es necesario conocer los interesados, el recurso que se necesita, los medios de comunicación, la forma y estructura para poder analizar una viabilidad del proyecto y realizar una planificación acorde a las necesidades. Básicamente era esto. Muchísimas gracias. Mi nombre es Mónica Wilches y voy a explicarles el juicio de expertos que realizamos para el caso de las Torres Petronas de Malasia. Voy a resumirles un poco de qué se trata este caso. Estas torres se hicieron famosas por el puente pasadizo que comunica ambas torres. Este debió realizarse ya que durante la construcción del edificio hubo lugar a un atentado terrorista y pues la estructura principal aguantó perfectamente, pero el único incidente que se presentó fue la caída de una grúa mal ubicada que al derribarse terminó con la vida de varios empleados. Adicional a esto, el gobierno determinó que todas las construcciones de ese tipo debían tener una estructura de contingencia que no había sido contemplada por el equipo de dirección de proyectos y debían construir ese pasadizo para que en caso de presentarse una emergencia, las personas que estuvieran dentro de ellos pudieran evacuar rápidamente. Sin embargo, la construcción de este pasadizo generó un sobrecosto de $300.000 que los interesados del proyecto no estaban dispuestos a asumir. Y por otro lado, los socios ubicados en ese piso debían reducir las áreas asignadas que no estaban dispuestos a aceptar. A continuación, les presentaré y les explicaré el acta del juicio de expertos.
los temas que se van a tratar en esta reunión van a ser primero la demanda de las familias de los trabajadores. El segundo van a ser los sobrecostos en la construcción del puente. El tercero es el impedimento de los socios ubicados en los pisos donde se comunicará el puente. Y el cuarto, la intervención del gobierno en sus políticas de construcción. En esta reunión participaron 5 personas. La primera de ellas es Raúl Velasco, el cual es el líder del proyecto. Él da sus puntos de vista frente a estos temas. Él argumenta frente a la demanda de las familias de los trabajadores que estos hechos son bastante lamentables por la vida de los trabajadores y estas demandas pues van a ser estudiadas y analizadas por el grupo jurídico para evaluar las repercusiones y el efecto que éstas van a tener en el proyecto. Frente a los sobrecostos en la construcción del puente, él piensa que pues al no tenerse contemplada esta construcción y por tener que construirse por la imposición del gobierno, se debe negociar un financiamiento, pues porque el proyecto no se puede parar por este suceso, entonces se entrará a negociar con los interesados que no quieren asumir el costo, soluciones de financiamiento para continuar con el proyecto. En caso de no llegarse a ningún acuerdo, entonces él piensa que es mejor buscar nuevos interesados que aporten al financiamiento del mismo. Frente al impedimento de los socios ubicados en los pisos donde se comunicará el puente, piensa que para esto pueden existir diferentes soluciones. Uno de ellos es pues reubicar a los socios en otros lugares o se puede optar por tomar el puente como un sitio turístico que genere ingresos con los cuales se podría bajar la cuota de administración a los socios y así resarcir un poco las molestias ocasionadas. Frente a la intervención del gobierno en sus políticas de construcción, piensa que pues al ser el gobierno el que impuso esta norma, se ven obligados a acatarlas y a efectuarlas. La siguiente participante es Nancy Herrera. Ella es la abogada representante de los trabajadores. Ella manifiesta que frente a las demandas de las familias, estas pues generaron estas demandas porque consideran que esto fue negligencia al momento de analizar los riesgos en el proyecto, ya que esta grúa no debería encontrarse en ese momento, en ese lugar, y por ende esto se hubiera podido evitar. Frente a los sobrecostos en la construcción del puente, ella piensa que estos costos deben ser divididos entre los socios del proyecto. En cuanto al impedimento de los socios ubicados en los pisos donde se comunicará el puente, piensa que estos pues van a tener mayor ventaja frente al resto de los propietarios del edificio, ya que al momento de una evacuación van a ser los primeros a acceder a esta ruta y pues van a salir más fácil en el momento en que se presente una emergencia. En cuanto a la intervención del gobierno en sus políticas de construcción, ella piensa que es necesario solicitar la implementación de reglamentación de construcción donde se establezcan planes de acción, donde se planteen soluciones significativas respecto a los riesgos asociados tanto a la obra como después de su entrega. La siguiente participante es Vianey Bustos. Ella hace parte de los socios que impiden la construcción del puente. Ella argumenta y tiene su punto de vista, el cual es un no rotundo en cuanto a la construcción de dicho pasadizo, ya que dice que va a limitar el espacio de las oficinas. Además, ella piensa que la construcción de este no va a garantizar que cuando ocurra una emergencia no se vayan a desplomar tanto las torres como el puente pasadizo. También argumenta que este pues pasadizo va a generar sobrecostos que no está dispuesta a asumir y piensa que las personas que estén dentro del edificio
el puente se encuentra en una parte muy alta y las personas que están en la parte baja del edificio no van a poder acceder rápidamente a este pasadizo y no se van a poder salvaguardar de la emergencia. La otra participante es Paola Vargas, es la socia a favor de la construcción y ella opina que frente a la demanda de las familias, esto es un riesgo permanente y difícil de cuantificar y que no puede asumir el proyecto. Piensa que es un riesgo que en caso de no mitigar los impactos financieros podría ser desastroso para el futuro del proyecto. Frente a los sobrecostos en la construcción del puente, ella piensa que esto es una solución que contribuye a la seguridad de las personas que van a estar en las torres y piensa que de no hacerlo ahora sería asumir un riesgo que a futuro podría llegar a ser aún más costoso. Frente al impedimento de los socios ubicados en los pisos donde se comunicará el puente, pues piensa que como todo proyecto debe existir una solución para una situación y ella piensa que en este caso prima la integridad y la seguridad de las personas que están en todos los pisos de las dos torres que el beneficio aproximado de 4 o 5 pisos que no corresponde ni siquiera al 10% de la estructura total de las torres. Frente a la intervención del gobierno en sus políticas de construcción, ella piensa que por políticas del gobierno, las obras de este tipo deben tener una estructura de contingencia y por ende, si ellos imponen esta construcción, no se pueden oponer a estas políticas. Por último, tenemos la participante Mónica Wilches, quien hace parte del gobierno, y ella piensa frente a la demanda de las familias de los trabajadores que es importante tener en cuenta en el momento de la ejecución que ellos deben considerar y prever cualquier problemática que se presente, ya sea de orden ambiental, social y económico. Y para este caso es fundamental que las familias de los trabajadores sean indemnizadas por el daño ocasionado. Frente a los sobrecostos en la construcción del puente, ella opina que estos sobrecostos son indiferentes para el gobierno, ya que como se había establecido, toda construcción debe garantizar una estructura de contingencia que evacúe a todas las personas. Por tal motivo, es prioridad garantizar la seguridad del personal. Frente al impedimento de los socios ubicados en los pisos donde se comunicará el puente, ella opina que es importante que el líder del proyecto pueda llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes y no vaya a impedir la continuidad del proyecto y así evitar posibles retrasos. Frente a la intervención del gobierno en sus políticas de construcción, ella piensa que el ejecutor del proyecto debe asumir todas aquellas exigencias por parte del gobierno en cuanto a la adecuada construcción de las torres. Y en caso de presentarse alguna irregularidad, el gobierno intervendrá para poner en control dicho proyecto. Procedemos a realizar el cierre de la agenda y estos fueron los puntos de vista de los 5 participantes y de los 5 expertos para el estudio del caso de las Torres Petronas. Bueno, para el plan estratégico, en la parte de establecer el sobrecosto que genera, tomamos como el sobrecosto los $300.000 que costó la construcción del puente, debido a que para las demandas que se realizaron en contra de la organización por los trabajadores afectados se encuentran las pólizas vigentes, las cuales con una asesoría de ellos y por parte de nuestros asesores jurídicos se llevará a cabo estas apelaciones para ver el resultado. En calidad vamos a realizar una serie de charlas de seguridad operacional para fortalecer este ámbito de nuestra empresa. El puente lo vamos a construir con toda la normatividad vigente, por el cual tendrá todas las licencias y permisos que sean necesarios. Además vamos a realizar una lista de chequeo, la cual nos permita fortalecer nuestro sistema de seguridad para que no se vuelvan a presentar estos atentados. Bueno, en el tiempo, según el estudio que realizaron nuestros expertos, nos vamos a demorar 2 meses. En estos 2 meses se trabajarán turnos de 8 horas, la cual cada turno tiene un jefe de obra.
se trabajará con la mayor personal en horas de la noche cuando el edificio no se encuentre en funcionamiento para tratar de conocer la menor molestia a las personas que conviven allí y trabajan allí. Bueno, en las comunicaciones el líder del proyecto tendrá contacto diario y comunicación diaria con los jefes de obra de cada uno de los 3 turnos diarios para conocer el resultado y la actualidad de la obra. Al igual, cada 8 días se encontrará y se comunicará con el jefe de control interno para ver cómo van las acciones de mejoras del plan de mejoramiento, y así mismo cada 15 días hará una junta con la organización para dar la situación actual del proyecto. Para los riesgos tomamos los siguientes, que son que la construcción del puente no garantice la seguridad de la persona, la cual es probable, y un efecto sería pérdida de vidas humanas en caso de una evacuación, pago o indemnización. El impacto sería alto, como pueden ver. Las medidas de mitigación de esta sería crear un plan de evacuación y seguridad que conciba con otras salidas de emergencia. Otro es el incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución del proyecto, que lo tenemos como una probabilidad improbable, y los efectos serían el retraso en la ejecución del proyecto, incrementando los costos. El impacto sería alto y generación de cláusulas de incumplimiento, y adicional el aumento en los sobrecostos del puente por los tiempos y el tener que contratar más personas para llevarlo a cabo. Como podemos ver, nuestro plan estratégico está para que la construcción del puente se lleve a cabo en el menor tiempo posible, con un alto nivel de seguridad que cumpla todos los reglamentos que el Estado o el gobierno en este caso nos implantó.